Bien, entonces ya es el momento de dar inicio a nuestro encuentro del día de hoy. Tendremos la oportunidad de revisar algunos elementos asociados con el plano filosófico, pues que se ve involucrado en la enseñanza de la matemática en cualquiera de los niveles. Pero sin embargo, comprender el proceso epistemológico implica partir del reconocimiento de que la complejidad propia del hecho educativo se hace cada día más manifiesta, es decir, responsabilidad de ejercer un proceso didáctico, pues ya estamos aceptando también de que no solamente la materia tangible que puede generar ciertas barreras para su aprehensión conceptual apropiada, sino porque hay una serie de elementos sociales, culturales, didácticos, personales, que emergen y crean un entramado de situaciones y lazos que difícilmente pueden ser entendidos si no empleamos una mirada un poco más asertiva, un poco más precisa, que nos permita, por una parte, describir el fenómeno, pero por la otra parte, ubicar los procesos epistemológicos y didácticos propios, asertivos, adecuados para poder desarrollar su adecuada enseñanza. Cuando nosotros buscamos unas explicaciones propias a por qué es necesario dinamizar esas estrategias didácticas, actualizarlas y reconocer el trasfondo epistemológico y didáctico que está en cada teoría, pero también la posibilidad de ser mejorados desde nuevas miradas, pues es allí cuando nosotros nos damos cuenta de que sí, bien, la educación matemática es compleja, la más alta responsabilidad recae sobre el docente, que es quien debe decidir cuáles son los caminos epistémicos apropiados para desarrollar tanto un proceso didáctico como investigativo. En el campo de la educación matemática, por ejemplo, cuando se desea investigar sobre un desarrollo práctico pedagógico particular, pues quien investiga debe estar al tanto de cuáles son los sustentos teóricos que se manejan, cuáles son las teorías que han emergido en las últimas décadas, cuáles son los cambios de posicionamientos paradigmáticos que nos ropan, porque definitivamente debemos esa posibilidad en curso, esa posibilidad de que nuestras miradas se vean afectadas por las epistémicas. Es decir, no debemos permitir que una mirada lineal y vertical pues nos impida avisorar otras aristas que forman parte de este fenómeno que nosotros queremos apreciar. Así, por ejemplo, dentro de esas formas de mirar el proceso educativo, pues surge precisamente una mirada paradigmática nueva que emerge, es la mirada de la transcomplejidad, donde, por cierto, desde la posibilidad que nos presenta la red de investigaciones transcomplejos, pues tenemos, digamos, unas miradas alternas, digamos, más ricas, más nutridas, que se desarrollan dentro de lo que es el campo educativo. La red de investigadores transcomplejos hacen ver que todo campo de investigación y de desarrollo del conocimiento no solamente es el campo educativo, pudiera ser el campo del derecho, de la salud, de la economía, de las ciencias contables, debe irremediablemente asumir una nueva. No estamos aislados ni como docentes ni como discentes, porque nuestras relaciones propias con los demás actores educativos y relaciones con ese conjunto de particularidades y signos que definen a cada actor establecen escenarios que difieren entre un contexto cultural específico y otro. Por tanto, cada proceso didáctico y cada proceso pues van a tener esencialidades en sus diferencias, digamos, van a tener la posibilidad de ser reconocidos como procesos complejos, más o menos complejos, dependiendo del contexto, donde en algún momento las condiciones son más favorables para un aprendizaje dinámico y en otras no. Por tanto, se necesitan esas necesario reconocer el papel que ocupa el pensamiento filosófico de la transcomplejidad en estas nuevas visiones que queremos darle tanto a la educación como tal, como a la investigación en educación. Entonces, desde esta perspectiva, pues es bueno revisar qué nos asoman autores como Chavino o como Villegas respecto a estas posibilidades de visiones transcomplejas. Por ejemplo, se nos habla de que desde estas posibilidades nosotros podemos hablar de un enfoque crítico y libre, es decir, un proceso reflexivo, se da con mucha naturalidad y mucha libertad,
sin concentrarnos en ningún lineamiento y tampoco sin encasillarnos en las fronteras propias de una parcela de conocimiento o de una mirada investigativa particular. Entonces, este pensamiento filosófico es una capacidad humana crítica, activa e inconforme, justamente en función de esta inconformidad natural del hombre y del docente investigador, pues se procuran generar nuevas. Así entonces, este enfoque integrador tras complejo llamativa que considera múltiples áreas la posibilidad de abordar un fenómeno, reconociendo también a su vez las diversas capas de complejidad que lo componen. Porque un fenómeno puede ser complejo en sí, no obstante, hay capas de complejidad que el investigador y el didacta deben reconocer hasta dónde quiere llegar, qué nivel de profundidad va a considerar, cuáles son las aristas que va a tomar para definir su fenómeno, cuáles son las dimensiones que va a explorar en su investigación. Por tanto, es un enfoque bastante profundo, pero también que tiene un toque de libertad en cuanto a la posibilidad de considerar o no ciertos factores y ciertas aristas. Ahora, lo que se procura en todo caso desde esta perspectiva es romper, difuminar las fronteras que se han convertido en barreras paradigmáticas para abordar el proceso educativo. De esta manera, autores como Chavino, por ejemplo, nos indica que pensar desde este enfoque integrador tan complejo implica reflexionar críticamente sin ataduras disciplinarias ni metodológicas, es decir, sentirnos libres de abordar un fenómeno desde el conocimiento generado y tomado desde otros paradigmas. No se trata de ir en contra de un paradigma ya establecido, por el contrario, se trata de tomar lo mejor de cada uno de ellos para poder abordar la transcomplejidad actuales. Así, se eliminan las barreras paradigmáticas que limitan el pensamiento, promoviendo una visión sin imposiciones dogmáticas, no generando ya previamente, digamos, una preconcepción sobre cuál paradigma puede ser más favorable o sobre cuál paradigma es, digamos, el que mejor se ajusta o el que pudiera ofrecerme un mejor retrato. Es reconocer que cada uno tiene sus bondades y sobre estas fortalezas generar conocimiento. Se intenta investigar entonces sin ataduras, es decir, se procura actuar en este proceso investigativo y didáctico como tal. De una manera, nosotros no podemos en ningún momento atarnos a una sola posición porque estaríamos asumiendo esas gringolas epistemológicas que nos impedirían en todo caso apreciar de una mejor manera, de una forma más rica, la realidad. Tampoco podemos dejar de lado digamos, esos procesos de reflexión profundo, auténticamente críticos. Por eso siempre se fundamenta esta postura en una recursividad de análisis fundamentada en el pensamiento crítico. Realmente se busca una reflexión sin dogmas y también sin barreras. Dicho esto, también podemos recalcar entonces otros aspectos que pueden ser fundamentales en este proceso de discusión respecto a las nuevas formas de investigar. Y es que realmente nosotros estamos abriéndonos a la posibilidad de asumir desde el punto de vista epistémico un posicionamiento multidimensional. Es decir, mismo otras complejo, pues estaríamos considerando una postura auténticamente crítica, de orden reflexivo profundo, pero también multidimensional y sobre todo recursivo, porque vamos a estar indagando en esa espiral que nos lleva a una nueva mirada más profunda y más enriquecedora, donde siempre, por supuesto, vamos a estar aportando nuevo conocimiento. No se pretende excluir ninguna postura paradigmática. Tampoco se le pretende rendir tributo o superioridad a una postura de investigación, a una forma de investigar particular. Lo que se intenta es hacer una acción recursiva y reflexiva que enriquezca en todo caso el conocimiento que ya existe. Entonces estamos ante una nueva mirada de lo que ya es tangible y objetivo, procurando apreciar esas multidimensionalidades ocultas que muchas veces dejan aristas sin considerar y por supuesto pues aminoran la riqueza del retrato que se puede generar. Se resume entonces este proceso de nueva mirada en el aspecto reflexivo, multidimensional y recursivo. Desde el primer aspecto, se procura que esta reflexión pues, nos lleve a una introspección profunda sobre el fenómeno educativo. Desde el punto de vista multidimensional, se aspira que se reconozcan las múltiples perspectivas que se pueden hacer a esas diversas capas de complejidad y luego, desde el punto de vista recursivo, que es el más exigente al investigador,
pues que se generen unos ciclos constantes de pensamiento reflexivo profundo sobre los fenómenos para entonces indagar y reconocer nuevas realidades que están en la profundidad del fenómeno, pero que también deben ser reconocidas como parte del mismo, porque esas aristas determinantes para interpretar lo que está ocurriendo en el hecho educativo. Así entonces vamos a reconocer que justamente, como lo dice Villegas, el asumir este enfoque integrador transcomplejo, pues nos permite pensar de una forma desde una multiplicidad de vertientes. Entonces, vamos a reconocer las múltiples posibilidades de la existencia humana para apreciar su entorno, para reconocer su realidad y también para buscar acciones que nos conduzcan a la búsqueda de soluciones a las problemáticas que nos abordan dentro del hecho educativo. Por tanto, esto se debe traducir en una multiplicidad de vías para abordar la realidad y buscar soluciones a todos los problemas propios que pues subyacen en el hecho educativo. Así, Villegas entonces nos indica, por ejemplo, que pretende entender el mundo a partir de redes e interrelaciones. El conocimiento ha de ser aproximativo y referencial. Se entiende con esto que todo conocimiento que se alcance, pues es una mirada aproximada, pero no es absoluta, que es referencial porque siempre vamos a tener aristas fundamentales que orientan a través de unas categorías a priorísticas nuestro proceso de investigación. No obstante, no podemos decir que es el único camino, ni tampoco podemos decir que hemos alcanzado la plenitud de aspectos a observar. Es decir, la complejidad misma de los fenómenos hace que este proceso de indagación no tenga fin, no tenga límite. Siempre consideramos entonces la posibilidad de crecer y de abordar nuevas perspectivas, la posibilidad de acercarnos desde nuevas posiciones y con nuevas herramientas. Esto implica, por supuesto, que el docente investigador y el docente dentro de su propia acción de práctica pedagógica, pues tenga que nutrirse constantemente de nuevos elementos, tenga que enriquecer sus posiciones y tenga que buscar nuevas herramientas para abordar su realidad. No podemos descartar que si bien esto es un método muy amplio que permite alcanzar descripciones más densas, también la exigencia para el docente investigador es mayor. Entonces, realmente se abren nuevas posibilidades, pero también nuevas demandas al investigador y al docente investigador como tal. También es fundamental para esta postura cuando nos estamos conscientes de un pensamiento que es de postura es inclusive y transdiferencial y considerando una perspectiva multidimensiones, pues profundamente aspira entonces que el complejo sea de orden, dado que es carácter disciplinacional. Se alcance la transformación, uso de la profundización crítica dentro de esta práctica reflexiva que se nos exige. No, vamos entonces a transformar, vamos a reconocer todos estos conocimientos como vías de transformación del hecho educativo, porque obviamente lo que se busca es establecer medios de solución a las problemáticas que subyacen en el hecho educativo. De acuerdo a lo establecido por Villegas, el enfoque integrador transcomplejo es la vía donde confluyen la praxis reflexiva del sujeto y las reflexiones teórico-conceptuales para dar sentido a la realidad, comprenderla y transformarla. Por tanto, es importante que esta tríada se establezca. Vamos a darle sentido, vamos a resignificar la práctica, vamos a comprenderla y a interpretarla, vamos a reconocer sus aristas, pero también vamos a transformarla. Si no se transforma, estaremos solamente contemplándola, pero sin hacer un aporte real a la mejora del proceso educativo. El método no es separable del objeto, debe modificarse y coprogresar con la realidad empírica. En esto se reconoce entonces que el método no es único ni lineal. Si bien consideramos lo mejor de cada paradigma previo, pues esta unión y fusión de caminos nos debe, digamos, conducir a una posibilidad nueva de transformación y adecuación del método a cada objeto de estudio. Y luego, esta adecuación, una modificación auténtica de este camino desde el punto de vista epistémico, desde el punto de vista filosófico, para poder entender ese fenómeno que nosotros estamos estudiando. Lo modificamos, ese camino epistémico lo modificamos y lo vamos transformando, adecuándolo a cada realidad que nosotros pretendamos investigar. Por tanto, esto significa del proceso investigativo, una transformación de la realidad educativa y una modificación y adecuación constante del proceso epistémico.
Se dice entonces que se aborda desde esta nueva forma de pensar el método, debe ser una acción libre y se usa en un pensamiento. Es necesario que la realidad sea usar un proceso de investigación, educación como tal, llámese educación matemática, educación de las ciencias naturales, alejándonos del contexto que define la realeza o la realidad en la cual nosotros nos estamos sumergiendo. Por tanto, se procura que del investigador reconozca todas esas realidades y circunstancias, reconozca el contexto, le dé el justo valor a los aspectos sociales y culturales, reconozca también las necesidades antropológicas propias que determinan los caminos didácticos. Es decir, no se puede manejar el pensamiento investigativo alejado de las realidades. Se habla de pensamiento y realidad que configuran un continuo interminable de acciones y retroacciones. Es decir, el investigador y el tal, en su acción, interacción con la realidad, mezclando diversas disciplinas en ese proceso transdisciplinario y complementario, va a generar acciones que cambien lo transformen mirándolo desde diferentes perspectivas y ópticas. Reconocer entonces que el docente es capaz de hacer todo esto, pues nos lleva a pensar que hay unas demandas y exigencias que pues se acomodan justamente a la complejidad del mundo actual. Esta sociedad volátil, dinámica, cambiante y compleja, pues le genera este tipo de demandas y exigencias al docente en cualquiera de los niveles. Por tanto, estas acciones y, por supuesto, vengan por estas mismas naturalezas singulares de las circunstancias contextuales, institucionales, donde el docente pues hace vida. Se habla entonces de una acción libre, por una parte, que no se deja dominar por recetas ni por posiciones dogmáticas. Se habla de una posición creática, pero siempre considerando las circunstancias particulares de cada contexto, porque son soluciones que brindan alternativas a un contexto particular. Aquí no se pretende solucionar nuevas ideas para cada contexto particular, la realidad y sus circunstancias. Es decir, es esas redes relacionales que se presentan entre las diferentes aristas en los diversos contextos. Por tanto, es una asociación constante entre los factores que definen el fenómeno educativo. Reconocer, por supuesto, le va a permitir al docente y al docente investigador una mejor visión de esa realidad y sumergirse de mejor manera. Cuando yo como docente recuerdo cuáles son los factores que pueden estar influyendo en una situación particular, por ejemplo, de orden disruptivo, de comportamiento disruptivo en el aula, pues yo puedo asumir mejores formas de investigación y mejores formas de solución a tal problemática. Me aísle de esa realidad o pretenda, digamos, darle una solución desde la formalidad de una posición unidisciplinar, pues no voy a tener, digamos, el mejor camino de solución. Entonces, es importantísimo reconocer estas circunstancias. Bien, también es importante en este reconocimiento de posiciones de Saad, de Chavino y de Villegas, que realmente en actividades complejas que nosotros pretendemos abordar desde el EIT, hay una sinergia muy particular. Debemos siempre hay una sinergia en ese fenómeno que nos permite entonces rescatar nuevas realidades, nuevos factores, nuevas aristas y hacer esas descripciones tan particulares que pueden ser cambiantes inclusive, porque nosotros podemos desarrollar una investigación hoy, alcanzar unos resultados y mañana resultados o inclusive encontrar otros contradictorios, otros que sean divergentes, porque las realidades son cambiantes y precisamente no podemos definir un aspecto como algo resolutorio definitivo. Entonces es importantísimo establecer todas esas posibilidades de amplitud de conocimiento en función de la sinergia que se da en esas realidades complejas. Por ejemplo, desde la perspectiva de Chavino, este enfoque integrador transcomplejo incide, es decir, las disciplinas no nos van a colocar fronteras. Es nuestro propósito, entonces, llegar rompiendo estas fronteras para alcanzar pues, un conocimiento más denso, más amplio, más rico y más nutrido de todas las experiencias que nosotros podamos tener al sumergirnos dentro del fenómeno. Así se promueve el enfoque, el acercamiento crítico, el cruce de voces y la sinergia necesaria para abordar las realidades complejas. Necesitamos un acercamiento crítico porque no podemos dejar que sin la EPOYEP, por ejemplo, que se venta el que tiene la verdad absoluta, obviamente.
y por supuesto una sinergia constante entre lo que se desea investigar y todos esos elementos que emergen y que muy probablemente pues no definan en un momento inicial el fenómeno que estamos investigando, pero sí son parte de él y sí son parte de los elementos pues que determinan características particulares del fenómeno. Bien. Se busca entonces que exista un abrazo entre lo accidental y lo esencial, lo que surge y lo que pretendíamos que surgiera, porque ya teníamos una visión previa establecida sobre el fenómeno. Como lo indica Saa, el pensamiento tras complejo es desde lo que se piensa, se vive y se reflexiona. Tenemos que reconocernos como actores auténticos de este proceso de investigación para poder generar ese abrazo entre lo accidental y lo esencial tanto, investigación se aspira que sea un proceso libre, trascendente, pero sobre todo que sea un proceso que ilumine, ¿sí? Que sea creativo, pero también auténticamente humano, reconociendo que la esencia es ese actor que está al frente de nosotros. Entonces, con eso se busca, lógico, no solo desde lo didáctico. Dicho esto, pues entonces la invitación es a que se siga profundizando en estos cambios epistémicos que han surgido últimamente, no solamente en el campo de otras las posibilidades de conocer y de co-crear conocimiento. Entonces, la invitación es que pues, se profundice un poquito y nos dé permiso a que nuestros próximos procesos investigativos se desarrollen desde estas miradas más amplias, desde estas posturas que rompen fronteras y que emergen sin miedo a las barreras metodológicas rompiendo inclusive cualquier obstáculo de carácter metodológico para ubicarnos de manera empoderada en estos transmétodos que en la actualidad se están formulando desde la perspectiva del EIT. Entonces la invitación es a que ustedes pues continúen investigando y profundizando y cualquier duda que se pueda presentar, pues estaré abierta a pues hacer las orientaciones respectivas para aclarar pues cualquier inquietud que surja sobre este conocimiento nuevo que se está planteando. Próxima oportunidad.